Amén. ¿Cuántos han pasado pruebas? Levanten sus manos. ¿Cuántos han pasado sufrimiento? Y seguimos pasando. Esos sufrimientos, ¿por causa de qué son? De la vida misma, ¿no? Por causa de la vida misma. Pero ¿cuántos han sufrido y han padecido por causa de Cristo? A ver, creo que muy pocos. Porque estamos en un país que podemos predicar libremente, no nos echan a la cárcel, no nos matan, por eso seguimos acá exponiendo la palabra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy quiero hablar un poquito acerca del sufrimiento. Juanjo, sé que estás en una situación un poco difícil, bastante por no decir, no es por meter el dedo en la llaga, la palabra, pero es necesario el sufrimiento, porque dice su palabra, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Es necesario el sufrimiento. Amén. En Hechos 7:55 dice la palabra del Señor: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo en los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, que clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este varón, si leemos el contexto, estaba en sufrimiento y a punto de muerte por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio. Amén. Y yo quería comenzar con este tema, con este versículo que no es el que tengo que compartir, pero quería empezar por aquí, porque todo desenlaza en eso. Amén. Y podemos ver que en medio del sufrimiento el Señor Jesús manifiesta su propósito en todo. No solo vamos a pasar por esta vida en gozo, sin problemas, sino que el sufrimiento también es parte de ello. Amén. Y la problemática que había en este tiempo era que la iglesia, los apóstoles, eran perseguidos por causa de Cristo. Cristo había muerto, ya no estaba con ellos, ya había subido, y a los mismos que predicaban de Él, a estos querían encarcelar, matar y cuantas cosas más, ¿no? Torturar. Entonces, esta problemática había en ese tiempo, y yo quería comenzar por ahí porque es necesario el sufrimiento por causa de Cristo. Amén. Va a llegar un momento en nuestras vidas que vamos a tener que defender lo que nosotros declaramos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros predicamos. ¿Cuántos darían la vida por Cristo?
Pedro dijo, Señor, al infinito y más allá, ¿no? Pedro dice, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Amén. Pero es necesario. Y este libro de Hechos, en el capítulo 1, comienza con la venida del Espíritu Santo. Hechos 1, con la promesa, del Espíritu Santo. Amén. Luego continúa en el mismo capítulo con la ascensión de Jesucristo. Y luego continúa en el capítulo 2 con la venida y la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque sin Espíritu Santo no podemos manifestar ni aún predicar y compartir el poder de Dios a nadie. Amén. No se me duerman, hermanos, no se me duerman. Ánimo. Como dice, tenemos un varón aquí que dice, ánimo hermano, y está cargando 30 sacos de cemento, pero él dice, ánimo hermano. Amén. Y dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si se acuerdan, ¿cuántos estuvieron cuando vino el pastor Daniel Gómez? Él compartió algo sobre esto. Y él dijo, el Espíritu Santo primeramente es para recibir poder. Y segundo es para ser testigos del poder de Dios. Para ser testigos, para poder comunicar y para poder predicar el Evangelio de Dios a todos. Amén. Y en Hechos 8:1 dice la palabra del Señor, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es lo que pasaba en ese tiempo, después de que Jesús se había marchado y los apóstoles habían sido llenos del Espíritu Santo, y ellos iban predicando, iban anunciando, y muchos eran llenos del Espíritu Santo, otros eran bautizados, bueno, la mayoría eran bautizados. Y esto es lo que el apóstol no era apóstol todavía, pero sí que Saulo perseguía a la iglesia. Y les digo esto porque cuando el rey Herodes también estaba por ahí, asolaba a los apóstoles, los encarcelaba, los torturaba, los golpeaba. Junto con Saulo andaba prendiendo cristianos, testigos del poder de Dios, para que no se predicase el Evangelio. Pero no lo pudo lograr, porque en el capítulo 8 y versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. A pesar de la persecución, a pesar de las torturas, a pesar de la matanza, el Evangelio seguía adelante. Y se seguía predicando. Y dice en el versículo 7,
En el 8, y así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En medio del sufrimiento puede haber gozo? Pregunto. ¿Puede haber gozo? Sí, lo puede haber. El gozo del Señor. Porque una circunstancia no nos hace olvidarnos del gozo del Señor que Él ha dado a nuestra vida. Y sabemos que estamos pasando por un bache, pero que en ese bache está nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Amén. Amén. Y esto ocurría en medio de la persecución. Y yo quisiera abrir un paréntesis, ¿no? Porque debemos de predicar. ¿Cuántos lo saben? Amén. ¿Cuántos lo saben que debemos de anunciar el Evangelio de Dios? Amén. Amén. Y yo quiero abrir un paréntesis porque hay muchos que están esperando que venga un profeta y les diga, mira hermano, tienes que predicar. O que el Señor le confirme y le recontra confirme con oraciones y con esto y con lo otro, pero ya está hecho el mandato. Y nosotros debemos de predicar. Aún en medio del sufrimiento, nosotros somos la luz de este mundo. Somos la sal. Entonces, en medio del sufrimiento, nosotros debemos de anunciar la buena nueva de Jesucristo. Porque si no lo anunciamos nosotros, ¿quién la va a anunciar? Nadie. Amén. Debemos de predicar de la salvación en medio de este mundo, sin valores, sin discernimiento, sin diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso te digo, más Espíritu Santo y más palabra de Dios que eventos, que vengan multitudes, que venga el mejor profeta renombrado o el apóstol tal. Más Espíritu y más palabra. Simplemente con eso la gente va a ser añadida. Los que han de ser salvos van a ser añadidos a la iglesia. Pero nosotros tenemos que estar en el predicar. Amén. Amén. Y aquel que por ahí se burle de ti o quiera hacerte callar o vaya en contra tuyo, como hoy en mucho hay tantas ramas de religiones y todos van en contra de todos, pero nosotros tenemos la verdad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y cuidado de aquellos que vayan en contra tuyo, de no ser como Saulo, que perseguía a la iglesia. Y en un momento dado se chocó con la gloria del Señor y se le acabó el perseguir la iglesia, sino que se unió. Amén. Hechos 9:1. Y Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo del caballo, como dicen muchos, no, dice la Biblia, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuidado con aquellos que van en contra tuyo y se burlan de ti. No vaya a ser que te lo encuentres luego predicando en una plaza. Porque contra el Señor no puede ir nadie. Contra el Señor no hay quien quede en pie. Y va a llegar un momento que dice que toda rodilla se doblará. Amén. Y es así. Y he aquí el cazador cazado. Amén. Tanto perseguía y tanto asolaba a la iglesia, como leímos recién,
ahora era Él el que tenía que padecer, y el mismo Jesucristo le dijo a Ananías en el versículo 15 y 16 de Hechos 9, y habiendo, era para atrás, en el 16, 15 y 16, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré a este que hacía padecer a los otros cuánto es necesario que él padezca por mí. Y gracias a él, nosotros los gentiles hemos recibido la palabra. Porque dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. En el versículo 19 de Hechos 9, y habiendo tomando aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. O sea que después de que Saulo recibió el llamado de Jesucristo, Saulo se tomó un año sabático, dijo, este no es mi tiempo, pidió confirmación, reconfirmación, recontraconfirmación de lo que había oído. ¿Dice eso la palabra? ¿Por qué están tan serios? Que ya se acaban las obras, tranquilos, hermano. Estás hablando de sufrimiento. Estamos hablando de sufrimiento, ¿verdad? Dice que enseguida, de inmediato, comenzó a predicar. ¿En dónde? En las sinagogas. Y mirá que los que estaban dentro de la sinagoga no eran cualquiera, sabían, conocían la ley y los profetas, eran estudiosos. Y este loco agarró y empezó ahí perdón por la expresión, empezó ahí a predicar. Y muchas veces nosotros, hermanos, vamos en el autobús y no le decimos ni Dios te bendiga al que está al lado. Yo no voy en autobús, voy en coche. Pero es así, ¿o no? Y muchas veces nos detenemos ante el sufrimiento, ante la tristeza, ante la falta de tantas cosas. Pero vemos a estos varones y estos no padecían porque les faltaba un cartoncito de leche, o porque no llegaban a fin de mes, o porque no llegaban a pagar el alquiler. Estos padecían por una causa, por causa de Cristo, por predicar el Evangelio. Y esto, Hechos de los Apóstoles, ¿para qué fue escrito? Para que nosotros seamos testigos y para que nosotros vayamos con poder, como fueron estos, a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo Jesús. En 2 Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Amén. Que el sufrimiento y el dolor sean, como dice Juanjo, que mi cabeza sea vuestro techo. Que el sufrimiento y el dolor, nuestro suelo, perdón. Que el sufrimiento y el dolor sean nuestro suelo para despegar. Amén. ¿Cuántos quieren sufrir? Amén.
Es feo estar en sufrimiento. Y más cuando viene una enfermedad. No sé, siempre lo digo, pero de algo tengo que hablar, porque el Señor me ha sanado. Amén. Amén. Y yo lo creo. Amén. Amén. Yo creo que el Señor me ha sanado. Y es feo estar en sufrimiento y en dolor. Y ahí, hermano, es cuando te acuerdas de todo. Te acuerdas de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, de todo. Porque es así, porque muchas veces dice que el Señor nos manda pruebas, ¿para qué? Para probarnos, para estar en sufrimiento y para ver que realmente es Él el que está en medio del dolor y del sufrimiento, levantándonos. Amén. Así que, hermano, esto era lo que quería compartirles hoy. A mí no me gusta predicar mucho, ya lo saben, ni compartir tanto. Pero bueno, espero que les haya sido de ayuda y retener lo bueno, desechar lo malo, ¿vale? Lo malo de la palabra no, porque la palabra no es mala. Amén. Si no, por ahí lo que yo haya dicho fuera de lugar. Pero retener lo bueno, que es la palabra de Dios. Amén. Y los animo, los insto a que podamos, ¿no? Aún en medio de las circunstancias, aún en medio del dolor, aún en medio de las pruebas, ser verdaderos ministros de Cristo. Amén. Amén. Ministros que no se achantan ante las circunstancias, amén, sino que vamos hacia adelante. Amén. Dios les bendiga. No, quería comentar algo antes de que despida Jorge. Estaba escuchando la predicación y hay algo que no se nos debe de olvidar.